El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente recuperó el habla y empezó a bendecir a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que la oían la grababan en su corazón, diciéndose: ¿qué llegará a ser ese niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un criterio fundamental para leer la Biblia es tener en cuenta que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Con ese criterio hay que leer la Biblia. Hoy hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del profeta Malaquías. Ahí se anuncia que vendrá el mensajero que va a preparar el camino del Señor, que será como un nuevo Elías. ¿En quién se cumple esta profecía? En San Juan Bautista. ¿Y quién fue la madre de San Juan Bautista? Santa Isabel, un personaje muy importante en la historia de la salvación. Vamos a fijarnos en una sola palabra que dice Santa Isabel. Ella dice no. Vamos a fijarnos en ese no. Dice el Evangelio que Santa Isabel dio a luz y la gente le quería poner un nombre a ese niño. ¿Qué nombre? Zacarías. ¿Por qué Zacarías? Porque el papá se llamaba Zacarías. ¿Pero qué dice Isabel? No. Ya se ve que Isabel mandaba en la casa. La gente se queda asombrada, pero si el papá se llama Zacarías, ella dice no. ¿Y por qué dice no? ¿Alguien me puede decir? El ángel Gabriel se le había aparecido a Zacarías. Y de parte de Dios le había dicho a Zacarías: tu esposa Isabel va a concebir y ese niño se va a llamar Juan. Había una orden de Dios, había un mandato de Dios. La voluntad de Dios es que ese niño se llamase Juan. Por eso el no de Isabel. El no de Isabel es un sí a Dios. Queridos hermanos, la vida cristiana está marcada por el sí y por el no. Y cuando la iglesia dice no, es porque atrás hay un sí.
Cuando la iglesia dice no al aborto es porque hay un sí a la vida. Cuando la iglesia dice no a la unión entre personas del mismo sexo es porque hay un sí al valor sagrado del matrimonio, que es entre varón y mujer. Cuando la iglesia dice no a las ideologías de cualquier tipo es porque hay un sí al evangelio. Cuando la iglesia dice no al hedonismo es porque dice sí al valor sagrado de la sexualidad. Y así podría seguir. Queridos hermanos, nuestra vida está marcada por el sí y por el no. El sí a Cristo, el no al pecado. El sí a una entrega total a Cristo, no a una vida mediocre. Y para poder decir sí o no, es importante discernir. Dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y ser fieles siempre a la doctrina de la Iglesia. Hoy le vamos a pedir a la Virgen Santísima, la mujer del sí con mayúsculas, que nos ayude a decirle siempre sí a Dios y no a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Que así sea.